El día de hoy me acompaña el doctor Néstor Pavón, quien es cirujano fetal del Hospital Berta Calderón y con quien estaremos hablando sobre avances médicos de cirugía fetales en Nicaragua. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un honor que usted nos acompañe. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Vanessa, a los televidentes y a todos los que nos ven en este gustado programa de salud. Doctor, a manera de introducción, ¿qué es la cirugía fetal y por qué se realiza? Cirugía fetal inició en Nicaragua hace exactamente 15 meses, el 9 de marzo del año 2021, y es una especialidad que consiste en realizar abordajes quirúrgicos en el vientre de la madre, cuando la paciente esté embarazada, o un procedimiento que se realiza al momento del nacimiento, de acuerdo a la enfermedad del feto o de las condiciones de la madre, tendrá condiciones para operarse intraútero o al momento del nacimiento. Es una especialidad relativamente nueva en Latinoamérica. En Estados Unidos inició en el año 1998 con muy pobres resultados. Y fue hasta el año 2005 cuando se establecieron estudios multicéntricos en diferentes hospitales que mejoraron la técnica, refinaron algunos elementos metodológicos de abordaje, y del 2010 hacia adelante comenzó la era nueva de cirugía fetal. Nicaragua se incorporó como primer país en este proceso de realizar cirugía fetal en el año 2021 con la formación de un equipo de especialistas y mi persona con el apoyo del gobierno y del Ministerio de Salud que permitieron desarrollar esta nueva técnica en beneficio de la población. Doctor, como vemos con esta técnica, la salud empieza incluso desde antes de nacer. ¿Qué tipo de afecciones o anomalías se pueden corregir con la cirugía fetal? Sí, lo más importante en el contexto de la cirugía es el proceso de diagnóstico prenatal. La inversión que hizo el Ministerio en el proceso de la creación de una unidad de medicina materno-fetal, una infraestructura en la que contamos con 9 consultorios médicos, 3 equipos de ecografía de alta resolución, personal médico entrenado, subespecialistas en medicina materno-fetal que garanticen un diagnóstico oportuno. El segundo momento fue capacitar a médicos de las regiones departamentales para poder detectar estas anomalías. El grave problema del abordaje de la cirugía fetal que ocurría años atrás es que la anomalía o la malformación aparecía al momento del nacimiento. La paciente no tenía diagnóstico, no tenía acceso a un estudio ultrasonográfico, no habían subespecialistas que hicieran estos estudios. Junto con la universidad se formaron 22 médicos especialistas en perinatología, ubicados uno en cada región departamental, y el diagnóstico prenatal pasó de 8 anomalías por mes a reportarse a 87 anomalías mensuales. Es decir, que las anomalías estaban presentes en las pacientes, solo que no se diagnosticaban. Y el tercer elemento fue el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para cirugía fetal. El equipo que se adquirió a través con fondos del gobierno costó el equivalente a $130.000. Esto incluye un proceso de un fetoscopio, que son las cámaras y los equipos que se utilizan para entrar al vientre de la madre, y un equipo de láser, que es lo que permite hacer coagulación de vasos sanguíneos y de tumores. En el hospital en este momento las cirugías se realizan de forma permanente y de forma gratuita a toda la población. La paciente es captada en una región, en un departamento por estos médicos especialistas, es referido al Berta Calderón, se evalúa por nuestro equipo multidisciplinario y posteriormente se programa la cirugía. En cuanto a, usted nos dice 87 padecimientos o afecciones que detectan, ¿cuáles son las más comunes? Dentro de los procesos de diagnóstico es importante señalar que cirugía fetal tiene 2 momentos. El momento ideal para el primer diagnóstico prenatal es el estudio que se hace entre el tercer y el cuarto mes del embarazo. El Ministerio de Salud hace grandes esfuerzos a través de su sistema modelo de salud integral que está en todo nivel, en el que se capten de manera oportuna las embarazadas. La intención es que la paciente llegue entre las 11 y 14 semanas, que es del tercer al cuarto mes, donde se deberían diagnosticar la mayoría de anomalías congénitas. Posteriormente, a la semana 18, que es el 5.º mes de embarazo, se realiza un nuevo estudio. ¿Qué anomalías podemos encontrar nosotros? Las más frecuentes, las que estamos operando, son defectos de espina bífida o del tubo neural, que son anomalías congénitas en las que se presenta un tumor en la columna o en la espalda del bebé, que si nace con esta anomalía, el bebé no puede caminar,
queda postrado en una silla de ruedas, en una camilla, no puede defecar de manera controlada, no puede orinar de manera controlada. Hay un proceso en el retraso del desarrollo de aprendizaje, hay limitación motor y funcional, o sea, tiene graves complicaciones en el desarrollo del bebé. Las otras anomalías más frecuentes que estamos encontrando son anomalías pulmonares, anomalías de la placenta, que en años atrás lo que sucedía era que terminaba en una muerte fetal desconocida, no teníamos ningún diagnóstico y no tocaba más que decirle a la paciente, terminó en una muerte fetal, mire, está fallecido y vamos a finalizar el embarazo. Estas cirugías se pueden abordar de manera intrauterina, es decir, entre el 5º y el 6º mes de embarazo se programa la cirugía y esta cirugía se conoce como cirugía fetoscópica. El fetoscopio es parecido a lo que se utiliza en el adulto que se llama laparoscopio, solo que el tamaño del laparoscopio son 10 milímetros de diámetro o 1 centímetro. Los fetoscopios que se utilizan en la cirugía fetal tienen el diámetro de 1 a 2 milímetros, es decir, un grosor muy pequeño. Se introduce a través de la pared abdominal bajo anestesia local de la paciente. En este tipo de cirugía la paciente está despierta, se le está explicando todo el proceso, hay una pantalla donde la paciente está visualizando lo que se le está realizando. Se introduce el catéter, se le pone anestesia al feto para que no tenga dolor. Ya la evidencia ha demostrado que los fetos sufren dolor en alguna etapa del embarazo. Se pone bajo anestesia y posteriormente se introduce la cámara con el cual enfocamos, identificamos el defecto. Lo reparamos, hacemos el láser del vaso sanguíneo, la extirpación del tumor o la separación de la placenta, que es otra patología muy frecuente, los gemelos que están complicados. Los embarazos gemelares, que se conocen como gemelos idénticos en la población, estos tipos de gemelos tienen muchas complicaciones en los que las placentas están fusionadas y entonces tenemos a un bebé gordito y a un bebé con muy bajo peso. La intención es separar las placentas para poder tener la probabilidad que ambos sobrevivan. Y la segunda etapa o el segundo momento para cirugía es la que se realiza al momento del nacimiento. A eso le conocemos como cirugía neonatal inmediata o cirugía connatal. El reto del equipo de salud del ministerio fue abordar una cirugía connatal de manera temprana. Un bebé que nace con una anomalía, ya sea a nivel del pulmón, de la pared abdominal, de su corazón o de su tubo neural, entre más rápido se repare, el resultado es mucho mejor, porque hay menos infecciones, menos probabilidad que se rompe el defecto, menos datos de complicaciones tardías. En los países europeos y en Estados Unidos, la meta o el tiempo que tienen estipulado ellos son de 16 a 20 horas. Es decir, una paciente que nace a las 7 de la mañana tienen hasta el día siguiente o en la madrugada para hacer el abordaje connatal. Un reto que nos pusimos como equipo multidisciplinario con el apoyo del ministerio fue tratar de abordar lo más rápido que pudiéramos al bebé. En realidad este tiempo tiene que ver con los flujos de atención y los equipos para hacer estudios. Captamos a una paciente del departamento de Chontales, que fue la primera intervención connatal el 18 de noviembre del 2020. Esta paciente fue captada al 6º mes de embarazo, tenía la malformación en la columna, se programó para el 18 de noviembre y todo el equipo multidisciplinario estaba listo en el quirófano al momento del nacimiento. 15 subespecialistas, cardiólogos, neonatólogos, pediatras, obstetras, cirujanos vasculares, anestesiólogos, maternofetales, que el bebé nació e inmediatamente se le garantizaron todos los estudios. Ultrasonido de la cabeza, ultrasonido del abdomen, radiografías, pruebas de laboratorio, equipos médicos, todo lo que requería. Y la cirugía connatal inició a las 2 horas 20 minutos. Es decir, ese fue un periodo prácticamente récord en el que logramos establecer un abordaje quirúrgico de inmediato con el bebé. Y eso fue una meta para nosotros como sistema de salud. Y todas las cirugías, que ya se han hecho 48 cirugías de espinas bífidas connatales, todas han sido realizadas en un lapso menor de 4 horas. Siempre, dependiendo de la enfermedad que tenga, puede tardar media hora o una hora más en abordarse. El éxito está en este tipo de anomalías congénitas que si las abordas intraútero, el resultado va a ser mucho mejor. Va a haber mejor posibilidad, menor complicación, porque además es una cirugía menos invasiva. Al momento del nacimiento, las pacientes que no fueron diagnosticadas porque llegaron tardíamente o porque no tenían criterios para abordarse en ese momento,
si se operan oportunamente, también van a tener muy buenas probabilidades. En este momento el proceso de fortalecimiento del sistema no está solo en operar a la paciente, ofertarle una atención prenatal de calidad, garantizarle un seguimiento oportuno, darle una cirugía si así lo requiere en el momento del embarazo o al momento natal, y además de eso nos articulamos con los programas de seguimiento neurológico y el programa Todos con Vos, en el que si estos niños van a tener alguna limitación físico-motora, que a través de la comunidad y el sistema de salud también se le pueda ofertar la otra parte de la rehabilitación, la terapia, neurodesarrollo y seguimiento. Doctor, con esta cirugía nosotros veíamos en cámara, mientras usted nos comentaba, creo que la primera cirugía fetal fue intrauterina. ¿Esta cirugía es similar a realizar una cesárea? ¿Se tienen que abrir a la paciente? Efectivamente, el proceso de la cirugía fetal tiene una primera parte bastante parecido a una cesárea. Las corrientes modernas han tratado de establecer, de hacer dos tipos de procedimientos. El primero se conoce como abordaje de espina bífida intraútero abierto. Eso consiste en abrir la pared abdominal, extraes el útero, lo pones en unos campos sobre el abdomen de la paciente y haces una incisión en el útero entre 1.5 a 3 centímetros. Es una incisión muy pequeña y a través de ahí se ponen unos aparatos especiales que permiten hacer la reparación del defecto. Esto se hace bajo guía ecográfica. Tenemos un médico especialista en materno-fetal que es el responsable de estar evaluando la condición del bebé, que se esté moviendo, que esté respirando, que tenga buena frecuencia cardíaca fetal, y a través de la anestesia que se le aplica a la madre también le pasa al feto y hace que el feto no tenga dolor. Monitoreamos signos vitales del feto para que todo esté bien. Esta cirugía puede ir desde las 2 hasta las 6 horas dependiendo de la complejidad del tumor y del tamaño de la lesión. Este tipo de cirugía se termina, se repara el defecto, se cierra el útero, se reintroduce a la cavidad abdominal y se vuelve a cerrar la pared abdominal. Hay una propuesta desde hace 6 años que le llaman cirugía percutánea. La percutánea es que no vas a abrir la pared abdominal, sino que a través de las mismas cámaras que hacemos el otro tipo de cirugía podamos reparar el defecto. Sin embargo, todavía no ha dado tan buenos resultados, dado que como los puertos son muy pequeños, requerís tener 3 o 4 puertos dentro del útero. Eso significa que tenés más riesgo de ruptura de membrana. Cada vez que pinchas la bolsa de agua o las membranas, corre riesgo de romperse y que luego la cirugía entonces termine en un parto prematuro porque no se abordó de manera oportuna. Ahí quería llegar, doctor. Al ser una cirugía de especial, relativamente nueva, surgen ciertos temores en la familia, en la mamá, qué daño puede ocurrirle al bebé, incluso a la mamá, pero el bebé puede desarrollarse completamente bien después de esta cirugía. Evidentemente, como todo evento quirúrgico tiene complicaciones. Nosotros hemos tenido desenlaces perinatales excelentes, muy buenos, parciales y resultados malos en algunas cirugías. Cuando hablamos del término malo nos referimos a la poca probabilidad que tuvo el defecto de corregirse porque era excesivamente grande o porque una vez que hiciste el diagnóstico prenatal entraste a la cavidad abdominal y te diste cuenta que había un defecto mayúsculo o habían otras anomalías. Esto por supuesto nos encamina hacia un proceso o un resultado inadecuado para la familia, porque en realidad este es un duelo familiar. Sin embargo, en el equipo tenemos algunas personas que trabajan en el proceso de psicología y de rehabilitación para conversar con el paciente y explicarle cuáles son las complicaciones. Recuerdo un caso de acá de Managua de una embarazada con un problema, un embarazo gemelar, con un bebé que estaba grande y uno pequeño y tenía un tumor en la placenta. La posibilidad de que esos bebés sobrevivieran al 5º mes era menos del 1%. Es decir, si el tumor no se retiraba o no se quemaba, no había posibilidad alguna para los 2 bebés. Se propuso la cirugía, abordamos a la paciente, le explicamos complicaciones, bueno, romper la membrana o que se pierdan los 2 bebés. Y siempre le explicamos al paciente, si la cirugía no se hace, muy seguramente va a suceder. Si la cirugía se hace, tenemos la probabilidad o que surja una complicación o que exista un 70% que sobreviva un gemelo. Bajo esa premisa emocional para el paciente, pues lógicamente siempre hay un acuerdo con la familia, el esposo, los hijos en pacientes que ya tienen hijos y con todo el equipo médico para aclarar todas las dudas.
Estas cirugías son hechas bajo un consentimiento informado donde se explican estas complicaciones y cuál sería el manejo. Sí. Que el éxito de esto es poder decir, si esta paciente se me complica en la cirugía, ¿qué le voy a ofertar para que la paciente no termine en una morbilidad mayor? Esta paciente fue operada, el tumor estaba provocando mucho líquido amniótico y a la paciente le retiramos del abdomen 7.000 cc de líquido. Es decir, 7 litros de agua, el cual la paciente no podía respirar, estaba muy cansada. Quemamos el tumor y la paciente logró llegar al 9º mes de embarazo y ambos bebés sobrevivieron. Este proceso le da al paciente la seguridad de un sistema integral de salud que está ofertando calidad con un equipo comprometido con la población. Okay. Doctor, nosotros somos el primer país todavía a nivel centroamericano, regional, que realizan este tipo de cirugía. Efectivamente, nosotros tenemos la vanguardia en Centroamérica con este tipo de cirugía intrauterina. Costa Rica hace un par de años atrás había iniciado el proceso, solo que este tipo de eventos quirúrgicos es costoso para el sistema de salud. De la red de cirugía fetal en Latinoamérica hay 18 centros que realizan este tipo de cirugía, sin contar Europa y Estados Unidos. Entonces en Latinoamérica, desde la parte sur hasta la parte de México son 18 centros, los 17 centros del resto de los países son privados. Una cirugía que puede andar desde 15.000 hasta 25.000 dólares de gastos hospitalarios para el abordaje quirúrgico que siempre son necesarios. Sí. El gobierno tomó la iniciativa y la responsabilidad de darle a la población esta restitución de derechos a la salud, garantizando un servicio gratuito. Gracias al sistema de salud que nosotros tenemos, si la paciente es captada en una comunidad rural, por el médico general o social, es referida al hospital regional, se envía inmediatamente al hospital de referencia nacional, se hacen los estudios diagnósticos, se ingresa, se prepara la cirugía, se prepara el equipo multidisciplinario sin costo alguno. Una cirugía totalmente gratuita. Hasta este momento, los 106 procedimientos quirúrgicos realizados son totalmente gratuitos a la población. Centroamérica y Panamá, Nicaragua es el que está a la vanguardia en este tipo de procedimientos quirúrgicos. Ya hemos tenido las solicitudes de países como Perú, como Costa Rica y Chile, que quieren venir los médicos especialistas a conocer de nuestro sistema de salud, de este modelo gratuito en el que está integrado la atención desde el primer nivel hasta el segundo nivel. Cómo se articula que el brigadista de salud encontró a la embarazada, la llevó al puesto, del puesto al centro, al hospital y a nuestro centro quirúrgico, y cómo todo este proceso no tiene costo alguno. Exactamente, hasta contamos con casas maternas donde se pueden mantener a las embarazadas, su control, su seguimiento si son de lugares recónditos. Evidentemente, una de las últimas pacientes que operamos habita del Rama 6 horas en Panga, hacia una comunidad de Bluefield. Fue captada en una brigada médica el embarazo de la paciente. Esta paciente vino hasta Rama. Se prepararon todas las condiciones en el hospital con nuestro médico perinatóloga, estuvo ingresada en la casa materna con la familia esperando estas condiciones para el traslado, fue enviado al hospital Berta Calderón, se operó, llegó hasta la resolución de su embarazo al 9º mes con un éxito y para su recuperación y vigilancia retornó al Rama, entró a la casa materna y estuvo un mes en vigilancia todavía, para garantizar ese proceso de seguimiento adecuado. Nosotros, doctor, contamos ya con reconocimiento a nivel internacional sobre capacidades que ha desarrollado el país en materia de velar por la salud materna, la salud fetal. En este momento estamos trabajando en 2 líneas desde el punto de vista de la madre. Uno, en el proceso de las complicaciones obstétricas como la hemorragia, que es un tema que se ha fortalecido mucho en el proceso de la atención como principal causa de muerte y de morbilidad en las embarazadas en el momento del parto. Y en el contexto del feto, en la parte de cirugía, el avance en diagnóstico prenatal. Recientemente, hace unos 60 días, fue entregado al Ministerio de Salud 18 equipos de ecografía de alto nivel. Cada equipo por un costo de $60.000 aproximadamente, para ser ubicados en cada una de las regiones del país. Nosotros tenemos 3 equipos de esta alta resolución, estaremos hablando de 21 equipos de ultrasonido.
más otros equipos que se encuentran ubicados en los departamentos que sirven para el diagnóstico prenatal. Esto ha valido pertenecer a una institución que se llama Red de Cirugía Latinoamericana, en la que nosotros somos parte de ello. Para pertenecer a esta red requerimos tener 2 años de experiencia en el campo de cirugía o realizar al menos 8 cirugías al año, porque dado el costo de la cirugía, estos centros privados no pueden estar haciendo cirugías de manera continua. Presentamos en enero en México, en el Congreso Internacional de Cirugía Fetal, nuestros resultados, ya con 81 procedimientos realizados, y pues prácticamente nos aceptaron en la red. En este momento, al ser parte de esta red, nos posiciona en Centroamérica no solo como el único país que las realiza, sino que además de los resultados que estamos obteniendo, la gratuidad del procedimiento, de cómo el sistema está organizado y cómo permite esto, lo que ha favorecido que la curva de aprendizaje para el cirujano fetal y para el equipo sea mayúsculo. Colombia, por ejemplo, un compañero nuestro de Colombia que se graduó con nosotros, en este momento, en 2 años, lleva una cirugía de espina bífida intraútero. Por supuesto, privada. Nosotros tenemos 15 cirugías intrauterinas y tenemos 48 cirugías connatales. Entonces, esto para el equipo neuroquirúrgico, en la cual participamos con una neurocirujana, la doctora Carolina Cantarero, pues nos ha permitido exponer en congresos internacionales. La doctora Cantarero ya tiene 2 presentaciones internacionales donde está destacando estos resultados y estos éxitos de las cirugías. Doctor, ¿qué sigue después de la cirugía fetal? O sea, ¿cómo va a seguir la mamá el desarrollo de su embarazo? ¿Tiende a convertirse ya en un embarazo de alto riesgo o puede continuar normal? La cirugía fetal convierte al embarazo en riesgo, en el sentido de que un evento quirúrgico aumenta la morbilidad de una ruptura de membrana, de una infección intrauterina, que por tanto requiere una vigilancia más estrecha. Estas pacientes, una vez que se operan, son vigiladas cada 15 días en nuestro hospital y después de un periodo de 1 mes regresan a su unidad departamental para el seguimiento por el médico perinatólogo. Hasta este momento nosotros hemos dispuesto que las cirugías, o las pacientes que son intervenidas en cirugía fetal, finalicen su embarazo en el Berta Calderón, un tanto por seguimiento, por evaluación y para ofertarle una mejor atención al recién nacido. La cirugía fetal tiene la característica que el 80% de las anomalías va a resolverse de manera final en el embarazo. Es decir, si yo tengo un tumor en la placenta, hacemos un láser, quemamos el vaso sanguíneo del tumor, desaparece el tumor, el embarazo gemelar se va a desarrollar normal. Y estos bebés van a nacer bien sin ningún problema. Sin embargo, algunas cirugías como el tumor del pulmón o el tumor del riñón requieren aún una intervención al nacimiento. La intención de hacer una cirugía fetal del pulmón, por ejemplo, es darle sobrevida al bebé y que logre alcanzar los 9 meses. Existe una anomalía que se llama hernia diafragmática, en la que el diafragma, que es un músculo que separa tórax y abdomen, se rompe, las asas del intestino y el estómago se van hacia el tórax y eso comprime el corazón y los pulmones. Si esto no se corrige de forma intrauterina, el bebé irremediablemente va a fallecer, o en el vientre de la madre o al momento del nacimiento. La hernia diafragmática, la propuesta quirúrgica es colocar un balón en la tráquea que se insufla de aire y líquido y que permite que el pulmón se expanda. Por tal razón le da sobrevida o posibilidad que el bebé alcance los 9 meses y al momento del nacimiento, con una cirujana pediatra se completa la cirugía, se retira el balón, se repara el diafragma y tenemos buena sobrevida. En estas últimas 2 semanas, nuestra cirujana pediatra ha realizado ya reparaciones de 2 hernias diafragmáticas con excelentes resultados. Qué bien, excelente, doctor. Lástima, nos acaba el tiempo. Gracias por habernos acompañado, doctor, y hablar sobre todo estos avances médicos de la cirugía fetal en nuestro país. Gracias, Vanessa. Gracias a todos.